Empezamos. Cuando tú quieras. Muy Perfecto. Ya es la hora también. Muy bien, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo gracias al personal del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra por su gentileza y su solidaridad constante y permanente, a su directora, que yo ya me creo un gran amigo de ella y colega, que yo fui archivero muchísimos años. Estamos aquí, obviamente, como todos sabemos, para presentar el libro de David Alonso Crespo, un libro que es el primero que se ha escrito y se ha publicado sobre la historia reciente de la francmasonería en Galicia. Curiosamente, empieza justo cuando, más o menos, acabé yo de hacer la primera historia de la introducción a la masonería gallega y que vamos a repartir, vamos a distribuir este acto, este alegre y bonito acto, en este sitio tan maravilloso como es obvio, un sitio sublime, un sitio que obviamente a cualquier hermano y hermana francmasón pues le tiene que ilusionar muchísimo. A mí me ilusiona, no soy masón, soy profano, pero llevo 40 y no sé cuántos años estudiando la masonería y creo que algo sé. Entonces, pues he interiorizado muchísimo la filosofía masónica y para mí este templo, que fue una casa, como ustedes saben, una casa de un hombre que sí fue francmasón, y además en la primera etapa de la historia de la masonería pontevedresa, de la logia helénica, donde estaba Indalecio Ernesto, donde estaban tantos que están enterrados en vuestro cementerio civil, que es maravilloso. Hablo a los pontevedreses, a xente da Boa Vila. Tenéis un cementerio civil, gracias a quien fuese, maravilloso, muy bien conservado, cosa que los de Ferrol no pueden decir lo mismo, por desgracia, porque hubo un capricho personal de Franco para destruirlo completamente, dado que era uno de los cementerios que posiblemente a nivel patrimonial francmasónico era de los más importantes de España, segurísimo. El de Lugo lo destruyeron, pero lo destruyeron para especular. Y también tenía, seguramente, obviamente, tenía patrimonio funerario masónico. Pero el de Pontevedra es sublime, el de Pontevedra es pequeño, pero es muy bonito, muy bonito. Tiene muchas, si ustedes van a dar un paseo por allí, les trato de tú, les trato de usted, yo creo que es mejor tratarnos de tú a todos. Es un cementerio francamente hermosísimo. Está, obviamente, la tumba de Indalecio Ernesto, que es muy bonita, está deturpada, está estropeada por el fascismo. Obviamente no se acuerdan, pero hubo una ley en el año 38, la primera ley directamente masónica que saca el Estado Nuevo, el Estado fascista español, por la manía que tenía Francisco Franco Bamonde. Él ya saca el primero, pero después él saca el primer bando antimasónico, ya en Canarias, fíjense ustedes, ya en Canarias, antes de meterse en el Dragón Rapid, en el avión para ir a... pero después se echa atrás porque el jefe no era él, era Cabanellas, y Miguel Cabanellas era masón. Entonces él, bueno, fue haciendo su trama y ya digo, el primer decreto oficial del Estado franquista es de destrucción de todo vestigio patrimonial masónico en los cementerios. Fue horrible. Horrible. Y aquí se conservan muchos, aquí han pasado. Bueno, pues yo voy a hablar de la historia. Voy a hacer simplemente una breve semblanza de la historia de la masonería gallega, que tuve la suerte de empezar a escribir. Hoy hay muchos historiadores que hacen esta historia, unos buenos, otros malos, hay de todo, pero yo estoy contentísimo porque lo que hice, pues... vamos, ha creado no una escuela, sino pues una tradición historiográfica muy interesante y que esta es una coronación, hay que reconocerlo, porque obviamente es la última etapa de nuestra historia de la masonería gallega. Después de esta pequeña locución que yo voy a empezar ahora mismo, el propio autor, David Alonso Crespo, va a explicarnos el contenido de su libro, el hito historiográfico que es, y a continuación habrá pues la típica etapa final coloquial del coloquio. Si ustedes tienen a bien hacer alguna pregunta,
y nosotros, si podemos, la contestaremos. Yo, en mi humildad, intentaré pues, contestar lo mejor posible. David está iniciado y sabe mucho más cosas que yo de esos temas. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, muy brevemente voy a hacerles una especie de semblanza, si me sale bien, de la historia de la masonería gallega. Primero tengo que hablar un poco de masonería, porque la masonería bueno, ha sido vilipendiada, ensalzada. Es un tema que en España, en los países católicos, aún tiene algún problemilla entre algún tipo de gente con una ideología demasiado cerrada. Es una desgracia, hablo como historiador. A mí me llama la atención que todavía hoy haya gente tan estulta, tan tonta, que aún siga pues, diciendo tonterías, como lo que se suele decir en muchos ambientes. Aún hace muy pocos años, la COPE, una radio del clero católico español, pues aún tenía un programa terrible contra la masonería, y yo, cuando iba a trabajar a la Universidad de Vigo, a la Facultad de Historia de Orense, pues ponía a ese chiflado de no sé qué Vidal para que estuviera despierto yo a las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar a Orense. Entonces, claro, me reía tanto que llegaba despierto. ¿Cómo se llama? Vidal. César Vidal. Es que la gente que me cae mal no suelo recordar bien su nombre. Y había otro, Jiménez de los Santos, que también decía lo mismo. Fíjense ustedes, regalaban el oído de los católicos ultraconservadores diciendo tonterías y memeces. Pero bueno, es un tema muy interesante el tema de la masonería, porque yo no quiero ensalzarla mucho, no la voy a ensalzar, voy a hablar de ella como historiador. Entonces, claro, tiene una gran importancia en la historia, la masonería, por ser una gran difusora del pensamiento liberal. Eso ya es maravilloso. Eso ya es maravilloso porque eso es modernidad. Eso es intentar crear un estado de opinión internacional, de liberalidad, de ruptura con el antiguo régimen, de romper los tabúes de cualquier religión positiva, exclusivista, sea el catolicismo o sea el presbiterianismo, poscalvinista holandés, que fue el primero que la anatemizó. Fíjense ustedes, no fueron los católicos, fueron los calvinistas holandeses los primeros que fueron a por los masones en 1700, pues no lo recuerdo, 1720 y tantos, o 28, 29. No lo recuerdo en este momento, pero fueron los primeros, curiosamente. Después ya se apuntaron los del Vaticano, los de Roma. Enseguida se apuntaron y la vieron siempre, pues como la vieron una sociedad secreta en aquel tiempo, que no era muy secreta, la verdad, y menos donde nació, pero que va, todo lo contrario, porque hacía hasta procesiones públicas. Pero bueno, al llegar al continente y al encontrarse con estas estructuras de pensamiento que defendían, obviamente, la sociedad de antiguo régimen, como la Iglesia Católica Apostólica Romana única y verdadera, pues encontró, obviamente, el gran obstáculo. Galicia tiene mucha suerte en este aspecto del campo histórico, porque Galicia es un país, hoy ya no, pero fue un país muy rural, muy rústico, un país muy abandonado, con un idioma abandonado completamente, sin registro oculto ninguno, dominado diglósicamente por el castellano. No voy a hablar aquí de ese tema, que no es el mío, pero analfabeto, es a donde voy, analfabeto, ni siquiera funcional. Entonces, en estas estructuras de pensamiento típicas del antiguo régimen, una sociedad tan rural y tan dominada por el clero católico y los caciques de la aristocracia, pero fundamentalmente por el clero católico, porque llegaba a todas partes, a las parroquias, a las viejas centurias romanas de la Galaequia. Entonces, la masonería empezó muy pronto a difundir su pensamiento liberal. Su pensamiento es un pensamiento que en realidad hay que reconocer que se adelanta a las dos escuelas fundamentales del pensamiento enciclopedista, al pensamiento ilustrado, que es la rusoniana y la voltairiana. Bueno, pues la masonería se adelanta en unos años, vamos a poner un poquito más, 30 y tantos años, o hasta 40 a lo mejor, se adelanta a esos pensamientos y sobre todo en el punto único en el que confluyen estas dos estructuras de pensamiento ilustrado, que es el voltairianismo y el rusonianismo, que es
creer en la religión universal y la tolerancia religiosa, defenderla. Voltaire sobre todo, pero Rousseau también, a pesar de que era calvinista. Pero Voltaire es el más ateo, es el más exquisito. Fue masón al final, no se sabe si un poco antes, pero bueno, 4 meses antes de morir fue iniciado, aunque yo creo que es posible que haya sido iniciado antes. Fue reiniciado 4 meses antes de morir, en la logia Las Nueve Hermanas, pero no quiero ser tan erudito porque les vuelvo locos con las fechas y los contenidos excesivos. Bien, empieza la masonería en Galicia en el siglo XVIII. Tenemos constancia, como bien sabe David, y también sabe pues, Ricardo y tanta gente que hay aquí, que hubo presencia masónica en el puerto de La Coruña, atestiguada por muchísimas denuncias inquisitoriales, y obviamente sí que la hubo, pero eran logias salvajes, y ustedes dirán, ¿salvaje? ¿Qué será eso? Logia salvaje es una logia que no tiene auspiciamiento, de una obediencia, de una superestructura que la auspicia. Es decir, un gran oriente de lo que sea, o una gran logia de lo que sea. Entonces vive en solitario, muda, a veces no, pero bueno, no tiene por qué ser muda. Logia muda es la que no dice nada, ni escribe nada, y no deja rastro. La logia salvaje sí puede dejar constancia de su secretaría, aunque no tenga auspiciamiento de ninguna gran logia o de ningún gran oriente. Ahí hubo varias, yo seguro que hubo 2, es posible que hubiera más, porque el puerto de La Coruña era un puerto muy curioso, muy cosmopolita. Era una villa de 20.000 personas, fíjese usted, de 20.000, no vecinos, sino personas. Y ya tenía franceses, suizos. Era tan cosmopolita, que se hablaba en la calle Real, se hablaba francés, italiano, se hablaba de todo. Y ahí había masones, claro, muchos. Unos se reunieron en logias salvajes y otros no. Documentalmente solo tenemos esas referencias inquisitoriales. La Inquisición andaba detrás, claro. Entonces, documentalmente, basándonos en documentación estrictamente masónica, 1814, ya en el siglo XIX. Y ya España estaba dentro de la edad contemporánea, pero desde hacía muy poco tiempo, como ustedes saben. Francia llegó a la edad contemporánea en 1789 con su Revolución Francesa, la primera que hicieron muchas. Tienen esa afición, gracias a Dios. Estados Unidos, que siempre nos olvidamos de Estados Unidos porque somos muy eurocéntricos, somos muy tontos en ese aspecto los europeos porque América está ahí y América fue la que nos dio el ejemplo, los Estados Unidos en Norteamérica con su revolución. Esa fue la primera revolución burguesa fue la de ellos. La francesa la copió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la copió de la Virginia Bill of Rights. Bueno, parezco un vaquero de una película del Far West. La Declaración de Derechos del Ciudadano de Virginia, de Thomas Jefferson. Bien, el español es el español. Coruña es una ciudad. Yo no soy de La Coruña, no crean que hablo bien de La Coruña, porque yo soy de Lugo. Y mi familia, pues, de Lugo, del interior, del corazón de Galicia, de la Ulloa, que tengo aquí una exalumna que hace 32 años que le di clase y me tiene un cariño enorme, y yo también, obviamente, que me acuerdo también de ella. Coruña, no sé por qué razón, hombre, se puede suponer, el puerto fue muy importante, fue el más importante de Galicia en aquellos tiempos, gracias a Carlos III y aquellas pragmáticas de liberalidad, de romper el monopolio que tenía Cádiz ante Sevilla con América. Entonces repartió ese monopolio en muchos puertos, uno de ellos, en 1768, si mal no recuerdo, La Coruña. Bien, pues esta ciudad, no sé por qué razón, en 1814, unos masones, españoles la mayoría, pero franceses, suizos, irlandeses, italianos, lo que era aquella sociedad burguesa coruñesa, del trapicheo, de estar siempre vendiendo y comprando, tenían un monopolio para distribuir sus mercaderías en América.
tenían un real consulado terrestre y marítimo, ahí estaban todos reunidos, estaban ellos también. Gente muy importante de la economía de aquella ciudad. Aristócratas hay algunos, los hay, pero no abundan. Son burgueses. Una clase burguesa que aún existe hoy en Coruña y que se fue aristocratizando a medida que fue pasando el siglo XIX. Bien, ¿qué logia es esa? Pues es una logia curiosísima. Es la logia más curiosa de la historia universal de la masonería. Internacionalmente es rarísima. Es la única logia que todos nosotros, los historiadores de la masonería, italianos, ingleses, etcétera, 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 dicen, esa es la única logia que tuvo que dar el golpe rompiendo una especie de, bueno, una norma masónica universal, que es la de no dejarse inmiscuir en cuestiones de religión y de política. Y la logia, señores míos, de unos 30 y tantos miembros, amplia, muy grande, tuvo la desfachatez de elegir como título distintivo Logia Constitucional de la Reunión Española. Es decir, esta logia solo es de liberales. Rompe también el principio de tolerancia del pensamiento masónico, que todos los pensamientos caben en la masonería. O sea que fue una logia llamativa, muy llamativa, porque meterse ya desde el título distintivo, aquí somos todos liberales, eso es un sacrilegio para un masón. Llama muchísimo la atención. Pues bueno, en esa logia vamos a encontrarnos a la flor y nata del movimiento liberal gallego y parte del movimiento liberal español, Luis Lacy, nada menos, el general Luis Lacy, fíjense ustedes. Y después, más tarde, otros teniente coroneles, muy célebres más tarde, en el año 1820, cuando esta logia, debido a la clandestinidad que tiene que llevar a cabo, que desarrollar, debido a que muy pocos días antes de que solicita las constituciones, es decir, solicita la legalización del Gran Oriente de Francia, de París, del auspicio, para no ser salvaje, quiere ser legal, quiere tener una obediencia que la coordine, elige al Gran Oriente de Francia, en París. Fíjense ustedes, no había WhatsApp, ni había emails, y en aquel tiempo el correo no podía ser oficial, porque era masónico. A los 4 días estaba prohibida la masonería ya en España, estaba Fernando VII, ya había dado el golpe de mano, entonces ya perseguía a los masones y los asociaba a los liberales. Entonces arriesgaban la vida por reunirse en ese café. Dirán, un café, no viene mal un café a estas horas, aunque no duerma después, pero sí, hay un café a la italiana. Ustedes ahora, claro, dirán, ¿qué será un café a la italiana? Pues una cafetería. En aquel tiempo no había cafeterías al gusto italiano. La primera creo que fue la Florian de Venecia. Y después, en España, tengo constancia de que la primera fue en Cádiz, también masónica, también masones, la logia La Reunión Española de Brest, de 1801, es la primera logia de la historia de España, porque hay una, bueno, hay varias, pero hay una en Madrid, pero es una logia en la que no hay un solo español, todos son británicos, British. El venerable es nada más y nada menos que el gran duque de Wharton, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero imagino que será algo parecido. Un norteamericano diría Wharton, ¿no? Como el whisky. Pero ese señor era un tío muy especial, muy joven, por cierto, y un gran duque, católico como toda la gran nobleza británica. Esos no se dejaron manosear por Enrique VIII con la desamortización de 1538. Entonces es la vieja aristocracia inglesa. Este hombre era un libertino también, libertino, de un club libertino, de los libertinos. Los libertinos y los masones al principio del siglo XVIII empezaron a estar un poco imbricados. Muchos eran libertinos, club de libertinos, no suena muy bien, y club de masones. Pero hubo un masón que fue el que los puso a raya, era un clérigo, no católico en este caso, era el hijo de un clérigo calvinista, francés,
exiliado en Francia, después de la revocación del edicto de Nantes. No quiero darles mucha información, que esto no es una clase. Y nada, este sí que puso a la masonería en vereda, y este señor ya, pues, a nosotros nos interesa poco, porque, como les digo, la logia, las tres flores de luces o de lis, de la calle San Bernardo de Madrid, de 1728, sí, es importante, porque yo creo que es la primera, aunque los franceses, mis colegas, discuten este tema, la primera que se constituye en el continente. Hay logias militares en Menorca, hay logias militares en Gibraltar, ¿cómo no? En británicos, british, ¿no? Pero ya digo, suelo español, sí, indudablemente suelo español. Gibraltar para mí lo es, pero es lo que es. Entonces, y Menorca, pues ahora, desde hace ya mucho tiempo, voy a ser española. Pero quiero decirles que geográficamente sí, pero la membresía de estos talleres, de estas logias, no es española. La primera logia española nace en Brest, en el puerto armoricano de Brest, en la Bretaña francesa, y se llama la Reunión Española. Y cuando deciden volver, no a ellos, sino el alto mando, decide volver a abandonar ese puerto y ese lugar y coger a las tropas y repatriarlas. Ellos se reúnen por última vez en esa logia de la Reunión Española y deciden reunirse en el café, no me acuerdo el nombre, de Cádiz, para divulgar la masonería en suelo español. Y solo podemos saber que lo consiguieron en La Coruña. Y curiosamente le pusieron el nombre, porque está Salvador Daroca, que era uno de los capellanes de esa logia de Brest, está destacado en Coruña, y por eso le pone el nombre de la Reunión Española, logia constitucional de la Reunión Española. El constitucional se lo quitan enseguida porque hay, obviamente, miedo a la represión policial, y imagino que también les harían un toque los de París diciendo: machiños os habéis pasado con el constitucional, quitarlo de ahí porque eso no es masónico. Lo presumimos. Bien, esta logia es lo más importante para mí de la historia de la historia de Galicia, de la masonería gallega. Esta logia, perdón, es muy importante, muy, muy importante, porque curiosamente sigue existiendo a pesar de la represión, tiene problemas con la Inquisición, una denuncia de un hermano. Es muy novelesco esto, muy bonito. Se puede novelar con mucha facilidad, yo no lo sé, obviamente. Debido a la represión y debido a que en el año 16 ya empieza la masonería española a estar plenamente politizada y además tener en mente plenamente el conspirar para obligar al rey a firmar la Constitución de Cádiz. Por eso es constitucionalista. Su único programa político, el de estos liberales de esta época, es la Constitución de Cádiz. Es el programa político, el discurso programático. Entonces conspiran. Y esta logia llega un momento en el año 16 que ha recibido además recientemente muchos oficiales que habían estado prisioneros en Chalon-sur-Saône, el francés se me da mejor que el inglés, me parece, muy cerca de Besançon, donde di clase durante 30 años, de vez en cuando. Y estos repatriados, prisioneros en Francia, militares españoles, asturianos, como Riego, como Carlos Espinosa de los Monteros y Ayerbi, para mí un personaje histórico maravilloso, y unos cuantos más, todos del cuerpo de artillería, por cierto, decide la logia ya no constitucional, la logia de la Reunión Española de La Coruña, decide reconvertirse por cuestiones de clandestinidad en una hiperelitista logia militar de 7 artilleros oficiales, ningún suboficial, porque recordaban indudablemente la experiencia terrible de Porlier del año 15, que fue denunciado por un sargento, el traidor Chacón, sargento Chacón, comprado por la mitra compostelana, y así cayó Porlier. Bien, en el año 15, no se acuerdan porque eran muy jóvenes, 1815. Bien, yo sí, no soy muy viejo. A lo que voy. Esa logia de artilleros que se reúne en un lugar recóndito, dicen ellos, del cuartel de artillería de Coruña,
lo que hoy es el rectorado de la Universidad de La Coruña, conspiran. Y llega un momento en que en el año 19 hay otras logias masónicas, también militares, ya casi todas yo creo que eran militares, en Cádiz, destacadas allí para ir a domeñar a los insurrectos hispanoamericanos que querían la independencia nacional. Riego, gallego, Antonio Riego y de la Armida, de Betanzos, y otros cuantos, son detenidos. Ellos tenían el plan para el 1 de enero del año 20, no pueden, y el 1 de enero del año 20, Riego, o sea, Antonio, Rafael del Riego y Núñez, sí lanza, con esa virilidad romántica de aquellos tiempos, del militarote de aquellos tiempos que lucha por la libertad y por la emancipación de su pueblo, con su símbolo fálico correspondiente, la espada, y hace, pues lógicamente, ese pronunciamiento diciendo que nos levantamos en contra del absolutismo y por la Constitución de Cádiz que brille de nuevo. Bueno, él estaba esperando que los de La Coruña, los de Barcelona, los de Zaragoza, etcétera, etcétera, lo apoyaran. Pero no había mucho valor, o más bien había mucho miedo. Y entonces Riego ya empieza a ver que la cosa le va mal. La columna de Riego, que era numerosa en un principio, cada vez quedan menos. El tambor, obviamente, que va detrás, no podía escaquearse, y el cornetín tampoco. Pero cada vez iba quedándose, miraba para atrás y cada vez había menos soldados detrás de él. Entonces decidió irse a Portugal para salvar el cuello. Y justo cuando ya está cerca de Portugal, esta logia de La Coruña da el pucherazo, hace un pucho, hace un golpe de mano muy bien planificado, excelente. Para la historia universal es muy importante, por eso recalco este tema. Después la historia es distinta, ¿eh? La historia de la masonería en gallega es bonita, tiene muchísimas cosas, pero esto es lo más importante, porque va a crear además un recuerdo en toda la masonería del siglo XIX, por lo menos en toda la del siglo XIX, la Logia Constitucional de la Corona Española y lo que hizo en el año 20. Bueno, estos dan el golpe el 21 de febrero, justo cuando ya estaba extinto, estaba extinguido, estaba ya muerto el grito de las cabezas de San Juan, de Riego, y salvan ese pronunciamiento. Y consiguen, por fin, después de tantos mártires, Luis Lacy, Richard, tantos y tantos que fueron fusilados, que fueron masacrados por el absolutismo fernandino, pues consiguen dar ese golpe de mano, detienen al capitán general en la Capitanía General, en la Plaza de la Constitución de La Coruña, y a partir de aquí, Carlos Espinosa de los Monteros y Ayerdi, que es el que lo hace, le tocó a él ser el venerable y le tocó a él ser el que dio el golpe, le da el poder a un compañero, porque él no quería salir en la foto. Era un hombre muy humilde, de esa gente históricamente que a mí me gusta tanto, ¿no? Y bueno, van hacia Santiago, como hizo Porlier. Santiago se rinde. Siguen. Orense se rinde. Bueno, muere Acevedo. No voy a contar toda la historia, ni mucho menos. Y a la altura de Benavente, el tío empecinado en ir a Madrid. Estaba esperando a que todos fueran pronunciándose con una especie de efecto dominó. Esa era la táctica. Es la táctica revolucionaria de toda la vida. Yo fui trotskista en tiempo de Franco y hacíamos lo mismo que estos masones. Pero bueno, éramos 5 monos. Ellos eran más. Pero nosotros soñábamos con dar un golpe en Coruña, por ejemplo, de guerrilla urbana, y esperar a que otros hicieran lo mismo en el resto, en Barcelona, en Madrid, etc. Nunca conseguimos nada, como ustedes. Y yo hasta me alegro porque, hombre, la democracia burguesa es muy aburrida y tiene muchísimos defectos. Pero creo que es mucho mejor que una dictadura. Bien, seguimos. Además, la masonería no quiere dictaduras, solo quiere democracias, quiere libertad. Ama muchísimo la libertad. Bueno, a lo que voy. Esto es muy importante porque va a crear un precedente histórico universal muy importante. Le van a copiar a los de La Coruña y al
resto de los masones españoles que siguieron a los coruñeses, este hombre, Carlos Espinosa Monteros, era asturiano, no era gallego. Bien, pero sí estaba el hijo del marqués de Sargadelos con él, en esta logia, y también dirigiendo el Puig, Ramón Ibáñez. Ese sí era gallego y había otros gallegos también. A lo que voy. Lo más importante de este ejemplo es que las burguesías subversivas de Europa, liberales todas, que están bajo el yugo de la Restauración, de Metternich, ¿se acuerdan? El Congreso de Viena, pues hacen lo mismo, utilizan las logias masónicas como protopartido de vanguardia, diría un leninista, ¿no? Un leninista diría, bueno, pues consiguen hacer un partido de vanguardia para dar el golpe a la revolución, asaltar el Palacio de Invierno, lo que soñamos los marxistas-leninistas durante tantos años, ¿no? Bien, pues y lo hacen los piamonteses, lo hacen los bávaros, lo hacen, a ver si me acuerdo, los vintistas portugueses, Eugenio de Andrade, lo hacen pues los de Pushkin, ¿se acuerdan de Pushkin, no? El poeta ruso, ese masón también estaba en esa confabulación, en ese complot. Lo hacen los decembristas rusos, en Francia dicen decambristas, porque en ruso debe decirse algo así, decambristas. Yo tuve varios colegas marxistas-leninistas en tiempos del paraíso perdido comunista, polacos, que me los encontraban en los congresos y tenían esta idea, ya la tenían ellos en la cabeza, por Gramsci, como se diga en español, Antonio Gramsci, el intelectual del PCI, del Partido Comunista Italiano. Bien, bueno, seguimos. Después viene el trienio constitucional. Sabemos que esta logia fue ensalzada en Madrid. Tan ensalzada fue por los liberales, en pleno trienio constitucional, que le pusieron de nombre a la segunda sociedad patriótica del trienio, la Fontana de Oro, se conoció así por el café donde se reunía, le pusieron, en honor a ella, lo dice Antonio Alcalá Galiano, los amigos del Orden. Esa era la logia militar que dio el Puig en Coruña. También sabemos que la primera sociedad patriótica no fue la Fontana de Oro de Madrid, no fueron los madrileños. Es una pena para ellos, pero aún en los libros vienen que sí, que fue Madrid. No, fue en La Coruña. La primera sociedad patriótica nace en Coruña. Es curioso. Y yo creo que en el mismo café donde se reunía esta logia, el Café de la Esperanza, que era un café pues, de un italiano, masón. Todos los cafés que había en aquel tiempo, que yo sepa, 2 de ellos por lo menos eran de 2 masones de esa logia. Eran esos cafés italianos de los que les hablé. Estaban empezando a estar de moda, pero no se conocían. Mesón, taberna, pero no un café pues para charlar. Ya saben ustedes hoy lo que es un café, pues antes era solo para hombres, pero bueno, bien. En el trienio sabemos también que la masonería, que no deja mucho rastro documental, es muy probable que fuese, bueno, debido a la represión que va a venir después, cuando se acabe la fiesta, en el 23, cuando los 100.000 hijos de San Luis, que eran 40.000 al parecer, según mis colegas, pero claro, decir 100.000 asusta más, entonces ya me entienden. Pues tomaron el poder y le restituyeron a Fernando VII el absolutismo. Quizá por miedo a eso destruyeron los documentos, pero también hay que reconocer que tenemos constancia documental de que muchas logias masónicas de aquel tiempo se convirtieron ipso facto, automáticamente, en sociedades patrióticas y en torres de comuneros. A los 3-4 meses ya había una torre de comuneros que, según todo da a entender, era esta logia constitucional. Bien, viene la represión de nuevo, la persecución, el exilio, y cuando muere Fernando VII ya, pues en la era isabelina hay 2 leyes de amnistía y la masonería sigue estando prohibida, pero bueno, sabemos de alguna logia, como en Asturias, que acaba uno de esos miembros siendo un fotógrafo famoso en Coruña, Selier,
pero no tenemos más constancia. Sabemos que tuvo que haber masonería, y salvaje, seguro, pero bueno, no hay constancia documental, la verdad. 1868 es la segunda etapa, en realidad. Ahí sí que es grande la masonería, y aquí empieza en Pontevedra con el señor que mandó construir esta casa como casa propia. Como ya han visto ustedes la logia arriba, lo que entendemos los gallegos por fallado. Lo que es milagroso es que el franquismo no se hubiera enterado. Eso sí que es curioso. Eso es curiosísimo, porque es el único templo que hay en España que se conserva tal cual. Porque el de Santa Cruz de Tenerife, de la logia Añaza, donde yo he estado, fue deturpado, destrozado por el franquismo, la Falange primero, y después fue la farmacia militar de Santa Cruz de Tenerife. Entonces por dentro lo han destruido los faciosos, los fascistas, los sublevados, los anticonstitucionales. Entonces, 1868 es la Revolución de Septiembre. Tenemos antes, unos años antes, una efervescencia de logias enorme, y curiosamente esos masones que están ahí, no sé lo que están haciendo, yo como soy mal pensado presumo que estarían conspirando, pues tan pronto dan el golpe, Prim, Topete, etc., esos masones de esas logias se convierten en las juntas revolucionarias de cada provincia. No todos, pero un monto muy importante. Es muy curioso. Ahí empieza la edad de oro de la masonería española. Yo la tildé así por primera vez, la edad de oro de la masonería gallega. Mis compañeros me copiaron y ahora es la edad de oro de la masonería española, porque es exactamente igual. Ahí ya empieza la sociabilidad. Ahí ya empieza la masonería a ser una forma estable de sociabilidad, de sociabilización. Relaciones de todo tipo. Dense cuenta que la logia tiene una sala de pasos perdidos. En ella se habla de cualquier cosa, se puede hablar de política, se puede hablar de negocios, y se habla en muchas ocasiones. Entonces, la logia se convierte en algo, ya trasciende a ser algo parecido a lo que es una logia masónica tradicional inglesa, por ejemplo. Giras de excursiones, siempre instructivas, introducción de la mujer en la sociedad, charlas sobre feminismo. Les estoy hablando de 1880, 1870 y tantos, que casi nadie hablaba de eso. La masonería fue de las primeras organizaciones que reivindicaron la igualdad en el ámbito social de la mujer. Galicia tiene, eso sí, un punto muy bonito, lo sabe muy bien David, que es el tema de que somos los primeros en tener logias masónicas mixtas, no de adopción. Y usted dirá, ¿qué será eso de la logia de adopción? La logia de adopción es una logia tutelada por el hombre, por los masones. Una logia que depende de una logia masculina. Una logia femenina, pero que depende de una logia masculina. Y tiene, pues, una especie de hermano que no dirige, pero tutela los trabajos. Pero no. En Galicia hay esas, pero hay otra, curiosamente, hay varias, y tenemos a la mujer masona, la primera del mundo que conozcamos. Le llamó la atención a un magnífico machadiano, Oreste Macri. No sé cómo compró mi tesis doctoral en Italia, pero lo hizo. Y claro, dijo, habéis sido los gallegos antes que los franceses. Más o menos lo dijo así. Se lo dijo a Alfredo Conde, por cierto. Sí, no a Mario, Alfredo. Alfredo Conde sí. No se confunda la gente. Bien. Entonces ahí tenemos en Monforte de Lemos, fíjense ustedes, en Monforte de Lemos tenemos una logia en la que la mujer es gran primer vigilante de una gran logia provincial. Es la tesorera de su logia. Es la primera masona que tiene mucha importancia y mucho poder sobre el resto de sus hermanos de logia. Eso es muy bonito. Galicia también llama la atención a nivel internacional ahí. Después viene la crisis de esta etapa, y acabo ya, la crisis que es en 1898. La pérdida de Filipinas y de Cuba y Puerto Rico. Hay un momento terrible para España. La masonería es denunciada en los tribunales. Hay una maquinación muy bien hecha, muy bien
pergeñada para acabar con la masonería, y casi lo consiguen, por parte del clero, el partido conservador de la primera restauración borbónica. Ahora tenemos 2 partidos conservadores, por desgracia, no se llegaba con uno, pero en esta segunda restauración. Pero yo puedo hablar de política, que no soy masón, pero quiero decirles que son detenidos grandes maestres como Pantoja en la cárcel, que no tenían nada que ver en el asunto. Lo hemos demostrado los historiadores. Entonces, claro, hasta llegan a convencer a algunos, la prensa canallesca en este caso, la prensa carlista, la prensa neocatólica, ultraconservadora, llegan a convencer a algunos masones de que en el movimiento filibustero filipino, Rizal, que era masón y fue fusilado, masacrado por la primera restauración borbónica, pues llegan a convencerse y abandonan las logias. ¿Hay un abandono total de logias? No, total no, pero casi total. Quedan algunas, la Constante Alona, la Añaza de Santa Cruz de Tenerife, quedan algunas. Pero, bien, hay una gran crisis. Con el siglo XX, vuelve otra vez a emerger la masonería. La restauración, la primera restauración, la segunda es en la que estamos. La primera restauración borbónica llegó a saciar a todo el mundo, sobre todo a las clases medias, de tanta corrupción, tanto clientelismo caciquil y tanta desvergüenza por parte de Alfonso XIII. Su nieto también creo que es famoso por ser hombre con poca vergüenza. No lo digo yo, lo dice la prensa, curiosamente, esto va a encrespar el ánimo de muchísima gente, republicana, liberal, hasta hay monárquicos liberales que están hasta las narices. Entonces empieza a emerger de nuevo la masonería. Y a partir de la dictadura de Primo, que es el autogolpe que se da, no Juan Carlos, no pienso en él, sino su abuelito, Alfonso XIII, que se da un autogolpe, como un 23 de febrero, pero a lo bestia, más descarado, imponiendo a Primo de Rivera ahí como dictador, pero dictador para defender a su rey, para defender la primera restauración. Eso ya no es democrático, ya la Constitución esa empieza a hacer demasiados ruidos, ¿no? Al moverse, pues ya ni se mueve, vamos, nunca. Yo creo que nunca se movió la Constitución del 74. Bien, a lo que voy. Emerge de nuevo la masonería y conspira. Conspira para acabar con el dictador. El dictador la persigue también, todo hay que decirlo. Primo de Rivera, me refiero. Primo de Rivera es segundo de Mussolini, que decían la España liberal, porque imitaba al fantoche de Benito Mussolini. Este era peor, aunque Mussolini, bueno, peor, es imposible ser peor que un fascista, pero este era más fantoche todavía, más tonto y menos culto. La masonería emerge, hay unos pactos y llega el 14 de abril del 31. La masonería de repente dice que es el arquitecto de la República, que ella fue la que conspiró para eso. Eso está por demostrar. Pero sí hay una curiosa coincidencia entre muchos del pacto, aquí en Galicia del Estrobe para otras cosas, pero del pacto de San Sebastián para atraer a la República. Sí, no sé qué porcentaje hay ahí de masones conocidos, pero es elevado. Otros estaban irradiados, es decir, ya no pertenecían a la masonería. Estaban sin derecho a plancha de quite, o sea, ya no eran masones, pero enseguida la masonería los alabó y dijo que también que todo estaba olvidado y que eran masones como Santiago Casares Quiroga, un gallego, que dio bastante la lata. Bien, ahí en la Segunda República vuelve a emerger la masonería, no es muy fuerte, no es tan fuerte como en la Edad de Oro, 68-98, no es tan fuerte, pero sí que tiene también su parte importante, y además la gallega, tiene su parte importante en un momento decisivo para nuestra historia, que es la Guerra Civil. Hay unos masones, que yo los quiero mucho, Benjamín Balboa, son muchos, que hacen
una especie de red secreta en la Armada. La Armada siempre fue de derecha, siempre fue monárquica y aristócrata, ¿no? Estos son suboficiales, son radiotelegrafistas, son ayudantes de contramaestres, ayudantes de submarinos, etcétera, etcétera. Pues hacen una retícula masónica 100%, exclusivamente masónica, para espiar a la oficialidad de la Armada española, porque sabían que eran monárquicos y que querían dar un golpe para acabar con la República. Bueno, pues esta red consigue, gracias a que dos son radiotelegrafistas, gallegos los dos, Benjamín Balboa, bueno, el otro lo tengo aquí apuntado, si quieren saberlo lo digo porque perteneció a la logia helénica que hubo en Pontevedra en aquel momento. Paz Carvalho se llama. Bueno, eran radiotelegrafistas y Balboa consigue dominar el centro de radiotelegrafía de la Armada, que está en Madrid, estaba, donde está la calle Arturo Soria, en Ciudad Lineal, no sé si ustedes conocen Madrid, yo muy poco. Y como controla, el tío no mata a nadie, pero a su jefe oficial de la Armada lo detiene, porque este iba a dar el golpe con Franco y con todos. Lo detiene, es muy intuitivo. Hubo un historiador que dijo que era socialista, es mentira. No sé si era anarquista, no era nada. No era partidario de ningún partido de la República, solo defendía la República y el pueblo, nada más. No se sabe tampoco que fuera anarquista, pero es que su manera de contestarle a Sueiro, que ha muerto ya, Daniel Sueiro, pues es una forma de que el hombre posiblemente fuese anarquista. No lo sé, no se puede demostrar. Bien, este hombre consigue que la República gane la primera batalla de la Guerra Civil, estando 3 días y 3 noches sin dormir, hablando con todos los miembros de las logias que él tenía coordinadas, en los buques, logias flotantes, en los astilleros, en todas partes. Falla Ferrol, fallan algunos, pero consiguen, fíjense ustedes, consiguen que Franco no pueda embarcar las tropas sublevadas, en este caso regulares, marroquíes, etcétera, para invadir Andalucía. Y pierde la primera batalla el fascismo, gracias a un señor masón de la provincia de La Coruña, de Ferrol. Eso sí que es importante también para nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues más tarde Franco lo conseguirá gracias a los navíos que le brinda Hitler y Mussolini. Pero bueno, el impasse lo ganó este señor. Después viene, lógicamente, pues la represión, que fue muy cruel y terrible en Galicia también. Aquí fue terrible, en la logia Lenes. Fue terrible, fueron fusilados como 5 o 6 miembros, que sepamos. Bueno, y después la dictadura de Franco. En la dictadura de Franco sabemos poco de existencia masónica, pero sí sabemos algo de una logia muda, salvaje y muda. Una logia que quiso que yo me dejara coordinar, pero por avatares de la vida, como muy bien sabe David, en el homenaje que me hicieron los hermanos del Instituto de Estudios Masónicos de Galicia, cuyo presidente está aquí, y la Gran Logia de España, aquí, y ahí fue donde conocí a David Alonso y a mucha gente más. En ese sitio tan bonito me hicieron un homenaje, en realidad me hicieron otro en el año 17, pero este es el que me hizo llorar, porque nunca tanta gente habló tan bien de mí. Pueden reírse, pero es que es verdad. Debo de ser bastante gamberro. Bien, y claro, me rompieron el corazón, estaba yo ahí, y nunca en mi vida lo pasé tan mal, porque, bueno, lo pasé mal en mi vida muchas veces, pero quiero decirles, hay que ser exagerado. Pero es verdad que Dios mío, ¿y cómo saben que soy tan bueno? Pero bueno, vale. Vino el franquismo, como digo, y esa logia es verdad que existe. Y nada más, aquí esa logia, curiosamente, 2 miembros de esa logia, sobre todo uno, un hombre muy famoso que fue presidente de la Real Academia Gallega y muy querido por Juan Carlos, el rey.
y etcétera, etcétera, pues saqué yo mi tesina en el año 84. Mi tesina, que fue mi primer libro, llamó mucho la atención. Una tesina, y yo, hombre, soy trabajador, pero no trabajé tanto. Tuvo mucho éxito. Y esa tesina, como va a explicarnos ahora David, que es donde empieza su historia, consiguió lo que va a contarnos David, que yo, obviamente, no lo sé tan bien como él. Y nada más, y muchas gracias. Desde luego, escucharte es una lección. Cada vez que te escucho es increíble. Eres una enciclopedia de todo este tema. Eres muy bueno, miles de cosas que, muchas gracias. que desconozco. Pues sí, como dice Alberto, ahí en esa época, cuando él hizo la tesina, en el 84, fue cuando parece que empezó la primera logia de la posguerra, que reapareció la masonería en Galicia, ahí en La Coruña, en la primera Renacimiento 15. Y bueno, a partir de ahí pues hemos ido deshebrando un poquito la historia, hemos ido siguiendo cómo se iba abriendo las ramificaciones, iban apareciendo otras logias en Galicia. Básicamente el libro es un resumen de esas logias que han habido en estos últimos 40 años desde la democracia. Intenta ser lo más sobrio posible, intenta ser lo más honesto. Los datos están sacados pues, de hablar personalmente en primera persona, sobre todo con gente de fundadores de las primeras logias. Fue muy casual como llegué a hacer este libro. Este libro no se tenía pensado para nada. O sea, esto es el prólogo de un trabajo interno de nuestra logia, que al adquirir esta entidad de llegar a todas las que se crearon en esta época, pues decidimos sacarlo fuera y abrirlo al público, ¿no? Lo dotamos de la discreción debida, quitamos todo lo que teníamos que quitar, y porque nos parece que es cultura general, que todo el mundo que quiera saber algo de masonería en Galicia, pues que tenga pues este recopilatorio de logias. Pero bueno, no es para nada tan intenso ni tan como el trabajo de aquí de Alberto. Es un trabajo mucho más sobrio, es un trabajo mucho más sutil, intenta pues ser eso, fiel a todas las logias que ha habido. En el mejor momento de la masonería de estos últimos años fue probablemente cuando empezó el COVID, la pandemia, que llegaron a haber 10 logias al mismo tiempo funcionando en Galicia, 10 logias y algún que otro triángulo. Y al acabar el COVID, pues volvemos al principio. Creo que quedan 5 logias en este momento funcionando. Y bueno, no tengo nada más que añadir, es eso, básicamente. Espero que os guste, espero que sea de vuestro agrado. Y lo que sí está vivo y cada día pues va llegando nueva información y seguimos actualizándola. Y bueno, yo creo que viene bien tener libros así un poquito basados en evidencia, en documentos, en reportajes de periódicos y en testimonios en primera persona, para quitar toda esa nebulosa que hay alrededor de la masonería, que sigue tan presente en toda España, y que haya algo escrito pues desde dentro un poquito con las cosas que realmente se están haciendo, y que no se hace nada de lo que dice toda esa mala historia. Y nada más, yo realmente no tengo nada más que decir. Me quedo a vuestra disposición para cualquier cosita.